Bueno, bienvenido a todos en otro episodio más de Café Prestige Podcast. El día de hoy vamos a compartir con José Jara, agente inmobiliario de Prestige Realty Group. Y vamos a hablar de varios temas súper interesantes que pensamos que puede aportar sobre temas varios, sobre el rubro inmobiliario, sobre inversiones. Vamos a tratar varios temas. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Alan? Gusto estar acá con vos. Súper. José, comentame, hablando primero en la parte de inversión, ¿invertir es para todo el mundo? Yo creo que debería ser para todo el mundo, independientemente al lugar donde se encuentren financieramente. Creo que el hecho de invertir va a ser el único aval que la persona pueda tener para un futuro, ¿verdad? Sí, ¿por qué digo eso? Porque muchas personas dicen, no es necesario invertir, o soy muy joven, el tema de invertir Claro. no va, o tengo que ganar tanto, me tiene que sobrar demasiado dinero para empezar a invertir. Sí. En algún momento recuerdo haber leído una frase de algún político que decía que la gente quiere avanzar cuando crea que el camino está libre de riesgos, y es por eso que nunca avanzan a ningún lado. O sea, yo creo que si las personas van a esperar que el camino sea ideal o la situación sea la ideal, probablemente nunca inviertan y estén dejando pasar un tiempo demasiado valioso, ¿verdad? En el caso, primero para ellos mismos, y creo que eso se agudiza aún más cuando ya tienen familia, ¿verdad? Porque se ven afectados ellos mismos y su familia detrás de ellos, ¿verdad? Que creo aún peor eso, ¿verdad? Siempre es bueno empezar a invertir. Apenas se pueda, hay niveles de inversión. Claro. Que yo creo que sí, hago un poquito más extenso esto, ¿verdad? Sí. Al invertir, yo creo que vos haces que el dinero trabaje para vos. Y no viceversa, que es lo que a la mayoría le ocurre, ¿verdad? Que ellos trabajan por un cambio o una remuneración económica, pero así también de repente no tienen derecho, lastimosamente, ni siquiera a enfermarse, ¿verdad? Porque si no encuentran reemplazo, que ya el reemplazo les va a sacar un poco de su dinero porque también piden remuneración, ellos no pueden quedarse en la casa por estar enfermos o sufren descuentos. Sin embargo, cuando ya hay una inversión, eso a ellos le da un respaldo en donde, a pesar de ellos estar o de viaje o enfermos o ocupados con otras cosas que ahora mismo ellos no pueden asistir, la inversión igual ellos van a poder percibir en su cuenta bancaria cuando sea necesaria. Normalmente es mes a mes. Pero ahora con el tema de los alquileres de Airbnb y todo eso, perciben incluso por día, ¿verdad? Sí. Claro, uno tiene la tranquilidad de que tenés un ingreso. Totalmente. Y eso es invaluable. Y hay un caso que me estabas comentando hace un rato, que es de alguien no sé si fue de un cliente tuyo, que era joven, tenía cierto ingreso, ya tenía, digamos, una capacidad de invertir en tierra, ¿verdad? Sí. Y bueno, él estaba analizando varias opciones. No sé si me querés compartir Claro. completo y después. No, la verdad que no es un cliente, sino son, Claro. digamos, el De hecho, pan. yo escuché eso. Exacto. También muchísimo. Por eso, justamente. Sí. Es todos los días, ¿verdad? Me suele pasar muchísimo eso, de que vos de repente ya hablando con un cliente te das cuenta, y normalmente nosotros acá en la oficina tenemos una formación muy íntegra, ¿me entendés? Entonces me gusta mucho que yo estoy capacitado para hablarle a la persona de que podría ser eventualmente ideal empezar a invertir en ciertos tipos de inmuebles para que ellos puedan tener un retorno en un tiempo indicado, bueno para ellos, a la edad que ellos se encuentren. Porque si bien es cierto, invertir
siempre es mejor que no invertir. También es importante que se aprenda a discernir el tipo de inversión. Claro. Para la Tipo edad, de riesgo y tipo de inversión. totalmente. Porque una persona de 18 años no va a tener problema en asumir riesgos que una persona de repente de 80 o 90 años, a lo mejor para esa persona ya no quiera asumir cierto tipo de riesgo, porque a lo mejor conlleva más tiempo, más trabajo, y esa persona puede estar todavía más ocupada, y en vez de convertirse en una inversión se vuelve un empleo para él y no le es rentable, a pesar de que sea remuneratorio o le pueda remunerar económicamente, el tiempo no, Sí, ¿verdad? sí. Entonces sí, me ha pasado mucho eso, ¿verdad? De que hay casos de personas que no tienen paciencia para invertir. Empiezan, arrancan invirtiendo y después por el camino te dicen es muy largo, creí que iba a ser más rentable o un montón de cosas. Y se alejan un tiempo y al rato vuelven y dicen perdí la oportunidad de haber seguido invirtiendo, hoy mi futuro iba a estar diferente, ¿verdad? Claro. Entonces, es importante, muy importante invertir. Sí, y así como habíamos también charlado, mientras antes mejor, siempre. Totalmente. Porque como dijimos, es una inversión a largo plazo, mediano a largo plazo, ¿verdad? Y es interesante porque yo también escucho muchísimo eso. Gente jóvenes que tienen su ingreso, tienen su trabajo, etcétera, y por algún motivo deciden no invertir. Deciden no invertir, vivir la vida con sus gastos, todo. Pero ¿qué pasa después? Ya la familia, ya se casa, ya tiene más gastos, ya vienen los hijos. Y ahí se facilita o se dificulta la inversión. Evidentemente se dificulta porque uno tiene más gastos. Totalmente. Pero cuando un joven no tiene tanta responsabilidad, no tiene tantos gastos y no tiene una familia, diría yo que es una excelente oportunidad para los jóvenes para empezar a invertir y mirar un poco largo plazo. ¿Vos qué opinas sobre eso? Yo creo que sí. O sea, yo tomo como que el dinero es energía, como todo. Y como el dinero es energía, independientemente de la edad que tengas, siempre es importante saber manejar esa energía. Si una energía eléctrica vos no manejas bien, muy probablemente el efecto que eso lleve sería adverso al que vos estés necesitando. El tema es que la energía eléctrica está medida, entonces te llega con el voltaje adecuado para que eso funcione, fluya. Sí. El dinero creo que es igual. Sería ideal que una persona desde temprana edad aprenda a manejar esa energía y se capacite para poder invertir en el lugar correcto, porque al fin y al cabo es un patrimonio que él va a tener para futuro, y cuando llegue a cierta edad él va a tener una estructura demasiado bien armada y podría ser inteligente financieramente y profesionalmente, que es el ideal. Ahora, una persona que por X motivo, por fuerza mayor o por lo que sea, no pudo o no supo manejar esa energía a sus 18 y hoy se encuentra a los 40 o 60, tampoco es tarde. Siempre es un momento ideal para invertir. Exactamente. Eso también es interesante. Claro, no hay una edad, digamos, tenés 50, no podés invertir. Claro que sí. Siempre Encima hay inversiones, así como dijiste hace un rato, para cada tipo de persona. Por eso. Hay también riesgos y tipo de productos también, ¿verdad? Totalmente. Y también hablando, centrándome un poco todavía hacia los jóvenes, yo tenía, cuando estaba en época de colegio, yo tenía compañeros que decían, unos compañeros, yo ya estoy teniendo unos ahorros, mis padres me están poniendo unos ahorros para mi universidad y para algunos gastos, ¿verdad? O sea, digamos que tenía la suerte, Sí. la fortuna de tener unos padres así y que le da con ese beneficio, ¿verdad? Yo por no tuve esa suerte, pero él sí. ¿Vos qué opinás? Porque esto es importante que los padres también sepan este tipo de cosas. Sí. Porque ¿qué pasa? Si uno desde joven invierte, vamos a hablar de bienes raíces, invierte en bienes raíces, que es uno de los tipos de inversión, ¿verdad?
que es interesante. Más A mediano, estables y más rentables, sin duda. sí, a mediano a largo plazo. ¿Qué pasa si uno invierte de los, yo qué sé, 17 años, 18 años? O los padres le ayudan al hijo con la inversión, ¿verdad? En bienes raíces. ¿Qué pasa? Llega la edad que ya tiene su familia, etcétera, etcétera. Ya tiene un terreno o a lo mejor una propiedad. Pero ponerle un terreno. Ya tiene un terreno cerca de la capital, cerca de locales comerciales, cerca del movimiento, de colegios, etcétera. Porque ¿qué pasa? Con los años, Asunción está aumentando muchísimo el valor de la tierra. Total. Mientras más se desarrolla, ¿qué pasa? Aumentan los precios. Sí, totalmente. Entonces cada vez más difícil en un futuro. Y ese esfuerzo que hiciste de joven rinde sus frutos después de 15 años o después de 20 años, ponerle. ¿Verdad? Es un beneficio tremendo que se ve después recién. En el camino uno se sufre con esa inversión, con ese sacrificio, ¿verdad? Digamos. Y este compañero, sus padres invertían en una cuenta bancaria. ¿Vos qué opinás? ¿Qué sería mejor? Invertir en una cuenta bancaria ahí con no sé cuánto hace el retorno, un CDI, 5 o 6% con suerte. Creo que no llega a eso. Ni no llega a eso. O invertir en una tierra a cuotas, en cuotas accesibles. De hecho, los bancos siempre y cada vez más bancos y más beneficios tienen. No sé si el plazo fijo sería la mejor decisión. Yo apostaría por desarrollar una educación financiera primeramente y poder aliarte mejor con los bancos, porque tienen plazos y planes mucho mejores, incluso para adquirir, en vez de un terreno, ya sería con una casa. Y vemos cada vez hay más ofertas en ese aspecto, ¿verdad? Hay desarrolladores cada vez mejores, o sea, todo está evolucionando en el rubro inmobiliario, que es el rubro estadísticamente más estable para poder invertir. Todo está evolucionando favorablemente para la persona que quiera arrancar, independientemente al nivel económico en el cual se encuentre hoy por hoy. Siempre es importante discernir de que cuando el dinero se necesita, el Banco Central imprime cada vez más dinero. Y eso hace que la inflación sea gigantesca y el dinero se devalúe enormemente. Ocurre lo contrario cuando compras una propiedad. Cuando vos compras una propiedad, sobre todo si hablamos de terrenos, estás comprando una ubicación y estás comprando tierra que por el casco urbano de Asunción justamente se está aumentó demasiado, que hay ya pocas personas que viven en Asunción. Generalmente ya salieron a Lambaré, a Fernando de la Mora y un poco más abiertos cada vez, tanto así que hay gente que hoy por hoy viven en San Bernardino y llegan justamente por rutas nuevas también que se están habilitando, que dan muchísimas facilidades para que vos vivas en San Bernardino, Areguá, Itagua y puedas llegar todos los días a tu trabajo a Asunción, cosa que hace 20 o 30 años atrás era imposible pensar en esa posibilidad. Hoy por hoy hay cosas importantes. O sea, vos ves, por ejemplo, un terreno en Areguá y decís, sí, pero es muy lejos, ya no creas. Claro. Porque si hoy no compras, dentro de 10 años te va a costar más todavía poder hacer esa compra. Te va a costar más y también va a estar mucho más desarrollado de lo que está hoy. Mucho más. Siempre es ganancia. Y la evaluación, o sea, que la propiedad, la tierra, a vos te pueda generar, siempre va a ser mucho más que lo que el dinero se pueda multiplicar. El dinero se devalúa y la propiedad al revés. La propiedad siempre se valoriza cada vez más. Sí. ¿Entendés? De hecho, que también lo que pasa mucho en el mercado. También hablando de eso, otro tipo de inversión sería departamentos en pozo. Sí. En pozo es departamentos que se van a empezar a construir, pero ya sale a la venta un tiempo antes. Con muy buenos descuentos. Con muy buenos descuentos. Exacto. 20-25% sin problema. Sí. Con esas ventajas. Se termina eso y automáticamente vale 20-25% más.
que es excelente. Muy, muy bueno. Es otro de los productos que hay en el mercado. Justamente ese es vos tenés más experiencia en lo que son departamentos, pero justamente era lo que te decía, cada vez hay desarrolladores muy buenos, cada vez mejores, ¿verdad? Dan mayores facilidades de pago. Todo. Confiabilidad en lo que están desarrollando también, sí. Porque al vos tener un inmueble fiduciario, o sea, confiar de que ese inmueble va a ser bueno, también las constructoras yo creo que se están poniendo las pilas, como se dice, y en serio están haciendo un muy buen trabajo. Sí, eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Y en cuanto a las constructoras también, de hecho que nosotros trabajamos solamente con empresas, con constructoras que tienen varios proyectos ya en el mercado paraguayo y que ya están hace unos años, ¿verdad? Claro. No con constructoras nuevas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque existe un riesgo, ¿verdad? Totalmente. Y así como en todo hay un riesgo, pero ese riesgo por lo menos con nosotros está totalmente ya, digamos, eliminado por el tema de una trayectoria, ¿verdad? Y por una solvencia también, ¿verdad? Pero constructoras nuevas, eso siempre es bueno justamente investigar bien. No digo que no inviertan en construcciones nuevas, en desarrolladoras nuevas. No digo eso. No, al contrario. Pero averiguar. Sí. Averiguar, cerciorarse bien, hablar con un agente inmobiliario. Las personas creen que cuando quieren comprar no necesitan un agente inmobiliario. Las personas creen que necesitan un agente inmobiliario solamente cuando quiere vender su propiedad o su casa. Y la verdad, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué puedes aportarle? Así como lastimosamente, ¿verdad? Esos son los... así arrancaba diciéndote esto de que es importante discernir, ¿verdad? Porque así como te puede demandar mucho esfuerzo económicamente adquirir un terreno, ya sea al contado, a cuota o como sea, también sería interesante o inteligente por parte de la persona que adquirió eso, darle valor a eso. ¿Cómo le da valor? Haciéndole una buena construcción adentro, sabiendo que él o ella está habitando una casa segura, que muchas veces me ha pasado así también, como hablamos de personas que ya tenían para invertir y no querían por A o B motivo invertir. También me ha pasado personas que entran y a los 2 años su casa se está cayendo a pedazos y vos le preguntás ¿qué pasó? ¿Quién le construyó? Y te dice, no, un amigo obrero que era el amigo de mi amigo y era un obrero, no tiene garantía. No estoy diciendo que todos los obreros sean así, pero me ha tocado casos de personas que eran lamentables ver cómo todo su esfuerzo, literalmente ellos estaban viendo y sintiendo y arriesgándose estando adentro de que se estaba desmoronando. Sí. Entonces, lejos de agregarle valor, le restan valor, creyendo que le puede salir barato. Entonces, así como es importantísimo cuando se va a empezar a asegurarse que esa constructora tenga cierto aval con experiencia y un montón de cosas, también es importante que un buen agente inmobiliario entienda cómo asesorarte y dónde asesorarte. Claro. Para que vos puedas justamente usufructuar de tu inversión correctamente. Claro, por eso las personas cuando quieren comprar algo, inclusive construir, tienen que tener un agente inmobiliario, porque un agente preparado conoce el mercado. Totalmente. Inclusive la parte de construcción, conoce arquitectos, está metido en el tema. No solamente, te va a asesorar. Nosotros asesoramos sin costo. No solamente constructivo, tema de documentos, es otro tema. Muchísimo también a nosotros nos ha pasado. Personas que había sido que ya estaba vendido el inmueble, no por A o B motivo, había sido, ya tenía un dueño anterior, la adjudicación no era. O sea, mucha gente de repente no sabe ese tipo de cosas, ¿verdad? Creyendo que compra una propiedad porque está barata, había sido la propiedad, estaba en sucesión, estaba en declaratoria de herederos, a ellos le dijeron que tenían título, no era adjudicación. Un montón de cosas. O a personas que creen que pueden vender, no pueden vender. Exacto. Porque la mitad de los hermanos no están en el país. Totalmente. Y no van a volver porque están trabajando. Eso gracias a la capacitación jurídica que nosotros tenemos acá. Claro. Estamos totalmente capacitados. Pero radica no solamente constructivamente, sino que también jurídicamente que una persona tenga que tener. Tanto para vender, como vos dijiste, que hay personas que creen que pueden vender y no pueden, como también personas que de repente quieren comprar la propiedad,
siempre es interesante que se asesoren. Ujú, sí. Y también las personas que, bueno, quiero ahí recordar que nosotros aquí en Prestige, las personas pueden contactar sin problema. Acá voy a dejar el contacto de tu contacto. Gracias. Y las personas te pueden contactar directamente a tu WhatsApp, contacto directo, y pueden consultar sin costo la asesoría. 100%. Tanto para determinar el valor correcto de la casa que quieren vender, como cuando quieren comprar también, que ahí también quería dar énfasis. ¿Querés comprar alguna propiedad? Asesorate con alguna gente. Yo te dejo el contacto de José. Y nosotros tenemos la infraestructura jurídica para también asesorarte si la casa que querés comprar está en condiciones o no. Mucha gente compra, hace contrato privado y listo, y después y el título. Totalmente. Y es un problema de nunca acabar. Y es un problema. Porque nadie te puede garantizar de que vos realmente puedas llegar a titular esa propiedad. Claro. O sea que en serio es importante, ya que estás haciendo un esfuerzo enorme, que solamente esa persona sabe dónde le aprieta el zapato y lo que está renunciando para invertir, que sea valedero lo que estás haciendo. Que sea seguro la inversión. Por eso. Y es bueno tener un agente inmobiliario también para la compra. Para la venta yo creo que se sabe, pero para comprar también es necesario. Justamente por eso, para evitar esos problemas. Ah, no, y tu título nunca salió, había sido, nunca lo ibas a tener. Sí. ¿Verdad? Millones de casos. Muchos. Millones de casos. Que de hecho que le quiero invitar a la escribana también para charlar sobre algunos de esos casos. ¿verdad? Muy importante. Muy importante. Y nosotros hacemos asesoramiento sin costo. Ya si trabajamos juntos, el tema de los honorarios, en el momento de la venta recién, digamos, que nosotros usufructuaríamos. Pero el asesoramiento es importante que uno tenga un agente de confianza. Eso también quería dar un poco de hincapié. Y también con la parte constructiva, uno tiene su terreno y quiere construir lo que hablamos hace un ratito antes. Yo tuve un caso de un cliente que me dijo, cuando me dedicaba al tema de la construcción, Alan, yo construí acá en mi terreno, me dijo que le iba a salir 70 millones toda su casa, ¿verdad? Y yo vi su plano y imposible. Solamente las murallas, más o menos 40 millones, solamente las murallas. Para que tenga una idea. La gente no tiene idea del precio. Sí. Se tienen que asesorar. Lo peor es que habrá personas que le dijeron que sí le van a hacer, No, y le hacen creyó, por 70 millones. Él creyó, pero y sabe que hizo su... Justamente fue así. Fue un albañil, fue. Claro. Un albañil con 2, 3 ayudantes. Le hizo, y evidentemente le hizo la mitad, una parte nomás. Y después se fugó. ¿Por qué se fuga? Yo le explico. Obviamente que se va a fugar porque no le dan la plata para cumplirte. Sí, no le dan la plata. ¿Y sabe dónde es su oficina? No. Sí. Y recomiendo trabajar con gente. Yo no recomiendo trabajar con albañiles particulares. Yo recomendaría con una empresa donde es su oficina, mínimo. Y que tenga un aval también la que oficina. Tenga un aval ¿verdad? en la oficina, que tenga una trayectoria o ciertos Totalmente. proyectos, ¿verdad? Sí. Y que tenga sentido el presupuesto. Exacto. De entrada yo ya sé que es estafa. Si vos me decís que tu muralla te va a salir 10 millones, yo sé que te estás mintiendo. Porque ni el material no cubre. Sí. El precio de mano de obra se sabe, ¿verdad? O peor si te dice que te cura y te hace mal. Aún peor, gastó 50, 60 te millones. Que te cubren, pero después se borran. ¿Por qué? ¿Y por qué no le cubre? O le hace y le hace mal. La muralla O te después se hace cae, tiene humedad, en la casa tiene moho y ya le pagó 200 o 300 millones creyendo que era serio y no era. Sí. Ese tipo de cosas. Es importante que la persona que va a invertir entienda de que hay pasos a seguir, que en realidad por a veces no querer gastar, yo le llamo invertir, así mismo, pero creen que se ahorran. Sí, pero me salió barato. Sí, pero perdiste toda esa plata. Un montón. El tema de costo-beneficio siempre es importante evaluar, primeramente. Y ya que vas a invertir, es importante que inviertas. A mí me ha pasado mucho también como agente cuando te dicen vas a cobrar 5% o... generalmente yo cobro 6% de comisión, que en realidad es un honorario inmobiliario por el hecho de la cantidad de inversión que nosotros tenemos o realizamos para poder llegar al objetivo, al mejor objetivo, que el cliente pueda estar contento con la experiencia que nosotros le podamos brindar. Y a veces se quedaron con ese
recuerdo algo, digamos, retrógrado de lo que hace 40 años era un agente inmobiliario, que era colgar un cartel y esperar que le llamen. Lo que las personas hoy no tienen en cuenta es de que hace 40 años atrás el único medio de comunicación que había era la línea baja. O sea, tampoco la gente podía hacer mucho. Claro. Era el único medio. Sí. Y después era de boca en boca con las reuniones que el cliente, que el agente se encontraba con algún amigo o algún prospecto que quería comprar. Flyer, con suerte. Alguien que trabaja bien y eso es. Y mira que hace 40 o 30 años la impresión no era tan frecuente tampoco, ¿verdad? De repente alguno que otro que podía publicar en algún diario lo hacía y línea baja y ya está. Y por eso cobraba un 5%. Eso sí, yo creo que es mucho. Hoy por hoy yo capto propiedades al 6%. Tengo que invertir en redes sociales. Porque el cartel ya no rinde lo que tiene que rendir, porque la gente tiene cada vez menos tiempo de salir a recorrer. Hay gente que lo hace, que tiene la suerte de poder hacerlo. Que me parece fantástico que lleguen por medio de un cartel, pero la gran mayoría de la gente desde su oficina ve qué propiedad le conviene comprar o cuál es la propiedad que está queriendo comprar. Entonces el algoritmo de las redes va a mostrar mientras sea pago. Y es un pautaje que no puede parar. El cliente no merece que esa publicidad se pause en este caso. Claro, ¿verdad? claro. Entonces es una inversión constante, es un servicio íntegro en donde ya los números no te cierran. O lo que estás mencionando con el tema de las constructoras, que te dice, sí, por 10 millones te hago una casa o por 70 millones te hago una casa. Y genial si en serio existe una gente que trabaja al 3% o al 2.5% y en serio va a invertir en marketing y en todo el apoyo jurídico que acá se está invirtiendo por el cliente. O sea, no hay chance. No hay chance. Y por eso. Porque nos cierran los números. Es lo mismo. La persona, así como tiene que distinguir que 70 millones no le va a cubrir ni siquiera la muralla, también tiene que aprender a discernir que por A o B motivo, un cliente un agente le está diciendo 6% y no 2.5%, ¿verdad? Sí. Y peor si te viene un agente que te dice, yo te cobro 5% y no hago eso. Claro. ¿Verdad? Vos estás pagando un 5% por algo que realmente acá se está trabajando en red, se está trabajando con redes sociales también, ¿verdad? Fotos profesionales, videos... Todo. Y todo tiene un costo. Todo. Y no bajo. Exacto. No tiene un costo bajo. Si vas a hacer bien las cosas, ¿verdad? Ofrecer en serio un servicio premium. Sí, pero igual, los malos servicios no son baratos igual. No son baratos. Por eso. Vamos otra vez al costo-beneficio. O sea, la persona en serio a la larga va a entender que trabajando en serio con una constructora buena, ganó muchísimo más de lo que a lo mejor él creía que podría ahorrar. Y que trabajando con un agente íntegro que realmente le pueda asesorar desde lo financiero, jurídico y constructivo, también va a salir ganando enormemente, despojándose de un 6%. En el caso del vendedor. Eso también me parece algo importante aclarar, porque mucha gente asume que cuando va a comprar va a pagar comisión, y en realidad no. La gente que va a comprar un inmueble no es la que paga la comisión. Muchísimo también me pasó eso. Claro. Que te dicen, y aparte te tengo que pagar. No, nunca. El que paga la comisión o el honorario inmobiliario es la persona que va a vender su propiedad. Claro. Nunca la que va a comprar la propiedad. Claro, sí. Eso también la gente cree que se recargan, ¿no? Exacto. Ya está todo incluido. Sí. Ya está todo incluido. Importante también el hecho de saber de que el precio que nosotros determinamos es a base de un análisis comparativo. No es una tasación y no es una subjetividad, es una objetividad, ¿verdad? Se midió resultados que se realizaron, no los que se quieren realizar y se midió con el cartel que está al lado, que pide X monto, pero está hace 6 años ese cartel ahí al lado.
Y la gente cree que porque ese cartel está ahí al lado hace 6 años con ese precio, él o ella también pueden determinar a ese precio y en realidad le va a ocurrir lo mismo, no va a vender. Eso es lo que va a ocurrir. Exacto. Sí. Entonces acá es importante eso que estabas mencionando, de que se le pueda ayudar a la persona incluso a determinar el precio, Claro. Comparando lo que ya se ejecutó con propiedades que ya se vendieron. Que eso es lo que paga el mercado. Exacto. A veces la gente cree también o tiene ese mito en mente de que no, la gente quiere nomás luego vender barato. En el fondo, si vas a pensar de esa forma, a la gente le conviene vender 3 veces más caro porque su comisión es más caro, pero no es el caso. Entonces es importante que la persona entienda que no es que la gente al medirle el precio quiere devaluar el precio de su propiedad, al contrario, le va a determinar un precio correcto para lo que el cliente está necesitando en ese momento. Y en base a esa determinación de precio, a esa experiencia que ya se le empezó brindando a ese cliente, después se pasa a la segunda fase, que es justamente el ejecutar planes justamente objetivos y científicos como para llegar al objetivo, ¿verdad? De venderle la propiedad. De vender la propiedad, claro, que es el objetivo real. Totalmente, digamos. Utilizando todas las herramientas que nosotros tenemos, pero verdaderas. Sí, claro, herramientas verdaderas, montos verdaderos. Siempre. Inclusive el tiempo se puede determinar, mucha gente no sabe, pero nosotros en nuestro análisis de precio, inclusive podemos determinar aproximadamente en cuánto tiempo podemos vender una propiedad. ¿Y por qué? Y por el historial de ventas de la zona que manejamos. Claro. Y estadísticas reales que ocurrieron, ¿verdad? Sí, que ocurrieron. Entonces es un dato fidedigno y es, digamos, algo concreto, ¿verdad? Y siempre acompañado de la capacitación, capacitando el asesoramiento en todo el proceso, ¿verdad? Siempre. Que mucha gente cree que no es necesario, pero justamente lo que vos decís, ocurriría lo mismo. Vos te compras te querés construir una casa por 40 millones y te va a dejar en bola el albañil. Claro. Y te va a empezar la muralla, se le termina la plata y se borra. Porque no le da los números, ¿verdad? Sí. Entonces, un dato para tener en cuenta. En otro momento podemos charlar sobre todo el proceso, inclusive podemos ir paso a paso todo el proceso. Pero ahora, terminando con este tema, puedes mencionarnos cómo es tu filosofía de trabajo. ¿Trabajas con muchos clientes en cantidad o preferís trabajar con pocos clientes, cumplirle bien y trabajar bien, tener más enfoque? Para que la gente un poco conozca. Claro. Lo interesante es de que en mi caso particularmente yo trato de focalizarme entendiendo, siempre hago empatía con el cliente, ¿verdad? O con un prospecto que a lo mejor después se convierte en un cliente. Primero, hacerle entender de que yo me pongo en el lugar que él o ella está y que ella también o él también haga lo mismo. Entonces, ahí como que hay una sintonía, o sea, estamos leyendo la misma página del libro y yo, en base a la experiencia o necesidad que esa persona tiene, tanto para vender como para comprar, yo me trato de hacerle un servicio muy personalizado de acuerdo a la necesidad que tiene cada cliente. Eso trato de hacer todo el tiempo con cualquier persona, ya como te digo, ya sea comprador o vendedor. Entonces, cuando ya los tiempos no me están dando, sé y conozco de la capacidad de mis compañeros que están acá en la oficina. Y ya cuando hay algo, o por ejemplo el tema de trabajar con desarrolladores y todo eso, vos tenés muchísima experiencia con eso. Entonces cuando a mí me contactan, yo directamente me veo en la obligación, o está en mi deber, derivarle con alguien que realmente está en esa zona o con eso. Como ya ha ocurrido que a mí me han pasado propiedades que me dedico más a eso, y los compañeros no tienen problema de compartir. Yo creo que es lo lindo de trabajar en redes, ¿verdad? Claro. O sea, en una red de que vos realmente tenés un apoyo, ¿verdad? En donde que si de repente yo estaba solo como agente independiente,
me iba a poder ocupar de 10 clientes y de repente uno de ellos quiere trabajar con desarrollador o departamentos que no es mi caso o no es mi expertise, como se dice. Y igual voy a tener que hacer ese servicio entendiendo lo poco que entiendo, porque tiempo para capacitarme rápidamente no me va a quedar. Pero sin embargo, al estar en una red, yo sé para cuando me llega algún pedido de vender o de comprar, quién de la oficina pueda cumplir realmente al 100% con esa persona. Súper. Y de hecho que a mí me pasó eso. Una persona me quiso dar su propiedad en Encarnación. Nosotros estamos en Asunción, no estamos en Encarnación. Sí. Pero yo le dije, sí. Y un compañero, un colega aquí, sí viaja y sí pasa por esa zona y sí puede trabajar esa propiedad. Sí. Entonces yo le estoy dando a esa persona, un colega de la oficina. Totalmente. Y eso es lo bueno de trabajar también en red, en una marca y en una red con un equipo de profesionales, porque acá también la gente no sabe, acá estamos un equipo. Sí, por eso. Parte jurídica, parte de marketing, parte de producción, audiovisual, los colegas que trabajan en diferentes zonas. Sí. No todos pueden trabajar en Cornel Oviedo, por ejemplo, digamos. Pero habrá algún colega que sí. Totalmente. ¿Verdad? Entonces ese es también un beneficio que saco, digamos, a luz para que la gente conozca, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo creo que es importante aprovechar ese tipo de cosas y sobre todo entender de que por un valor agregado hay toda una estructura que se está moviendo para que justamente el cliente salga satisfecho con lo que está haciendo. Para nosotros, al menos para mí, hablo en lo personal y sé también porque sé cómo, creo que con la misma filosofía acá dentro de la oficina, es muy importante que la persona que compró un terreno habite una casa entendiendo de que fue buena la experiencia desde que compró este terreno. No solamente se le vendió y se fugó el agente también, ¿verdad? Claro. Sino que se le hace un seguimiento, como te digo, yo al menos manejo mucho la empatía, ¿verdad? Sí. Hay clientes que pasaron, se cerraron cosas con ellos en el 2021 y yo hasta hoy sigo en contacto con esas personas. Y eso es algo muy gratificante, porque claro, en realidad esa es la función, como estás diciendo, es sin costo alguno el hecho de darle un asesoramiento. Y ese asesoramiento es real. Entonces, la persona que quiera invertir, yo creo que hay herramientas como para que esa persona se sienta segura para invertir. Tenga 18, tenga 40 o tenga 90 años, nunca es tarde, pero tampoco nunca es muy temprano para empezar a invertir, porque como vos dijiste, apenas se dan cuenta ya viene que se casaron, que se embarazó, que vienen los hijos, después viene la cuota de colegio de los hijos y pasó y nunca pudo hacerlo. Entonces, nunca es tarde, pero tampoco nunca es muy temprano. Instarle claro a los jóvenes que de repente si tienen una posibilidad, sepan discernir de que realmente si hoy se despojan de un poco de dinero, el día de mañana no va a ser poca el beneficio que puedan obtener. Y la tranquilidad. Totalmente. Invirtiendo un poco hoy mientras sean jóvenes, el día de mañana pueden disfrutar muchísimo de lo poco que dieron siendo jóvenes. Entonces es importante, siempre es importante. Sí, siempre es importante. A ver, paso a otra pregunta. Todos los tipos de negocios inmobiliarios ya respondiste. No, de repente también se puede sacar aristas de eso. Bueno. ¿Todos los tipos de negocios inmobiliarios son buenos? Como habíamos dicho, existen negocios y negocios. Normalmente hay personas que buscan tranquilidad o seguridad o rentabilidad con poco tiempo. Destinarle lo mínimo de tiempo que pueda, ya sea porque es una persona ocupada, o sea, sigue trabajando, ¿verdad? Y él lo que estaba interesado era en invertir para generar más flujo de efectivo. Entonces,
invierte en un inmueble y no tiene tiempo para destinarle, y ya te está explicando eso antes, entonces, por ejemplo, a esa persona no es lo ideal recomendarle que compre un departamento para inversión. De que le va a rentar, pero va a tener que entender esa persona de que va a tener que cubrir expensas mes a mes, de que si hay reunión de condóminos o dentro del consorcio él va a tener que asistir a reuniones, un montón de cosas que él no va a poder ser, digamos, 100% libre. No va a ser así si a esa persona le sugerís que compre un dúplex, en donde él lo que quiere es alquilar, y en un terreno de 12 metros de frente él puede comprar 2 dúplex, y a cada uno de los locatarios lo que hace es entregarle la llave y olvidarse, solamente por eventualidades que no siempre ocurren se le va a molestar, ¿verdad? Sí. Después él no tiene que asistir a ninguna reunión con ningún consorcio, ni condóminos, ni nada, porque el control total tiene él de esa propiedad, claro, ¿verdad? Y le está alquilando a un responsable. Entonces, ese responsable tiene muy claramente qué puede y qué no puede hacer dentro de la propiedad. Y si pasa ciertas cosas, también sabe si le recurre o no le recurre al propietario, ¿verdad? Porque hay cosas que el propietario tampoco tiene o por qué hacer, o ya estipuló en el contrato de que él no haría, ¿verdad? Entonces, el locatario es el que generalmente tiene que velar por el cuidado de esa casa mientras esté bajo contrato, ¿verdad? Claro. También ahí que mencionaste ese tema, podemos hablar un poquitito de contratos. Sí. Porque también sos inversionista. Claro. Entonces, para brindar esta información para los potenciales inversionistas o los inversionistas que existen en el mercado, un agente inmobiliario también, nosotros le ayudamos a los clientes en la elaboración del contrato, porque cada contrato es diferente. Bueno, digamos, en algo residencial normal diríamos que hay un estándar, pero en algo comercial, por ejemplo, o poner en algo residencial también, porque uno puede tener varias condiciones, varias cosas que uno quiere cuidar. Entonces, por lo menos en la parte comercial que vos estás metido, ¿cuáles son algunas necesidades que podría tener el inversionista que construye algo comercial para alquilar, para agregar esas cláusulas y proteger al inversionista que está invirtiendo mucha plata? Claro, para ganar una rentabilidad, pero ciertas protecciones tiene que tener, ¿verdad?, en el contrato. Muy buen punto para tocar con la escribana. Ese es muy buen punto para tocar con la escribana te va a dar la precisa en eso, es fundamental. Tipo entre tres lo para hablar. Que de hecho ella me asesoró demasiado en todo eso, ¿verdad? Es excelente profesional. Pero justamente también es importante recurrir a la persona adecuada para realizar un muy buen contrato. Sí. Porque a veces, por no querer pagar una cláusula, te condena el tiempo que dure tu contrato. Y eso, exacto, por eso. Y a veces ni siquiera es dinero nomás, sino que afecta a la construcción, que no es dinero nomás, sino que es demasiado dinero y tiempo arreglar esa parte que se fundió, ¿verdad? Por algo que no estaba bien estipulado en el contrato. Entonces, ese es un muy buen punto para tocar con la persona que realmente entiende eso. Yo particularmente me inclino a hacer ese tema. Como yo soy agente inmobiliario 24/7, busco flujo de efectivo al invertir, justamente porque lo que comparto, por eso siempre hablo de empatía, ¿verdad? Lo que comparto de tiempo no es demasiado como para que yo me pueda dedicar a estar yo. Si levantaba un monoambiente, por ejemplo, ¿verdad? Monoambiente, el flujo de efectivo o el índice de inversión y retorno, ¿verdad? Tu ROI es mucho más rápido. Pero yo sé que tenés que estar lidiando con ciertas cosas. Automáticamente ya tenés, por ejemplo, espacios comunes, ¿verdad? Tenés corredor, tenés que estar entendiendo que alguien tiene que apagar o prender las luces. Es lidiar con hacer unas normas de convivencia para que la persona sepa cuándo apagar o prender las luces. Me ha pasado con clientes,
¿verdad? De 60, 70 años que te dicen, me dijeron que eso tu retorno es mucho más rápido cuando hacemos un ambiente y quiero hacer. Y le digo, vos estás dispuesto no solamente a ganar dinero, sino que estás dispuesto a sufrir algunos dolores de cabeza porque es cierto, te va a dar un retorno rápido, pero a tus 70 años vos estás dispuesto a lidiar con esto, esto y esto, y ahí analizan y, no. Entonces, justamente lo que te decía, si hay una persona de 25 años y empezaste invirtiendo a los 18, cuando vos tengas 25, 26 años, vas a tener una solvencia espectacular como para poder sí lidiar con esa clase de negocios y sí vas a tener toda la atención y el foco puesto a eso, porque si explotas bien podés vivir solamente de eso. Sí. Y la inversión ideal para vos a tus 25 o 20 tantos años, hay gente que tiene también inmueble heredado, ya tiene un terreno a los 18 años y no sabe qué hacer. Claro. ¿Verdad? Entonces de repente puede munirse de capital o porque entró a trabajar en algún lado y el banco, vamos a lo que es el banco otra vez, puede llegar a una alianza buena, el banco le presta dinero, él a los 25 años tiene un edificio de departamento de monoambiente y a él les va súper rentar, le va a pagar al banco nada enfrente a lo que él percibe. Y él sí está por eso, importante asesorarse con una persona correcta cuando se va a realizar una inversión o cuando se está pensando en realizar una inversión. Inversión o vender la propiedad o un análisis, porque un siempre. Análisis es siempre importante tener una persona clave, siempre. Que es un agente inmobiliario preparado, ¿verdad? Y acá no vamos a hablar de cláusulas, pero por ejemplo, se da el caso, justo el caso que vos estás construyendo una propiedad comercial. Sí. Y esta persona, este inquilino que va a venir aquí, este local comercial que va a venir, ¿a vos te gustaría que de repente te desaparezca un baño y él no ponga el baño y reconstruya él por su cuenta nomás en el fondo y él nomás por su cuenta amplía una parte? Claro. O que él cambie la fachada de repente? ¿O te conviene dejar en tu cláusula cosas que no puede hacer? 100%. Porque vos ya estás invirtiendo mucho en la parte inicial. Uh-huh. Sí, no. De hecho, otra cosa que hay que aclarar ahí, ¿verdad? Sí. Es que siempre el propietario va a tener el control. Por eso es importante invertir en bienes raíces. Va a tener el control porque es de él, pero tiene que plasmar justamente en el contrato. Por eso, lo que el propietario no quiere, nunca se puede realizar. Claro. Y una de las cláusulas que la escribana puede ampliar justamente en mi contrato es esa cláusula, que yo creo que casi todos los locadores la van a incluir porque es una cláusula casi universal, te diría, sí. En donde cualquier reforma que el locatario, para que se entienda, el locatario es el que alquila la propiedad y el locador es el propietario de la propiedad, ¿verdad? Sí. Valga la redundancia. Sí. Entonces el locador siempre va a poner en el contrato esa cláusula en donde aclara muy bien de que las reformas que se quieran realizar o que se quieran realizar tienen que estar bajo expresa, no recuerdo el término, bajo expreso consentimiento. Consentimiento y autorización por escrito. Del propietario así, por escrito, sí. ¿Verdad? Y que también abajo, aclarando de que las reformas realizadas por el locatario no generan ningún valor a favor del locatario. Que también es otra cosa que mucha gente malinterpreta. Yo reformé, hice, ¿verdad? Y vos no pusiste ningún guaraní y encima me subí el alquiler. Lo que pasa es que... cree que tiene derecho. Y no lo tiene. No tiene derecho. No lo tiene, ¿verdad? Justamente real estate en inglés, ¿verdad? Quien posee la tierra es de la realeza, dicen, ¿verdad? Dicen que originalmente proviene de ahí el término, ¿verdad? De que quien es dueño de una tierra es realmente el que tiene el control. Uh-huh. Siempre. Entonces, la persona que viene a ceñirse a ciertas normas
o contratos o cláusulas, en donde la verdad es que si quiere puede hacer, pero está sujeto a que el propietario le dé o no la orden de que puede o no puede hacerlo. Eso es algo importante para la gente que alquila. Normalmente yo soy partidario y estoy muy abierto, y también conozco muchos propietarios que se abren cuando las reformas van a ser, por ejemplo, funcionales para el local que venga a usufructuar su local, ¿verdad? O sea, que es su propiedad. Ahora, cuando ya la cosa va por la estética, es un poco más delicado, ¿verdad? A lo mejor el propietario tiene un estilo que a él le gusta y viene el locatario y le quiere cambiar de estilo simplemente por capricho o por estética, y ahí normalmente no es usual que se llegue a un acuerdo. Ahora, lo que al negocio, a la marca, a la empresa que va a estar dentro del local le permita funcionar mejor haciendo ciertas reformas, claro, eso se busca siempre la comodidad y el confort del locatario, siempre. Sí, me parece genial. Es así. Y esta sesión de hoy estuvo muy interesante. ¿Verdad? Sí, la verdad que sí. Vamos a continuar con esta serie de información que vamos a brindar también a nuestro público. Sí. Y para culminar, ¿podrías recomendarnos alguno? Porque parte de nuestra filosofía como marca también aquí en Prestige es la capacitación constante, ¿verdad? Sí. Y tratamos de dar valor con este podcast también al mercado Claro. inmobiliario paraguayo, ¿verdad? Que así como siempre yo digo, mientras más educamos, todos crecemos. Crece Siempre. la competencia, crece el mercado, crecen los compradores, los vendedores con más conocimiento. Digamos que el país progresa más porque se toman mejores decisiones, ¿verdad? Siempre. ¿Podrías recomendar, José, algún libro para arrancar? No sé, podría ser algo, un libro que te aporte, que dirías que te pueda aportar. ¿Podrías apuntar a un público joven? ¿Podrías apuntar a alguien de cualquier edad? Sí. Particularmente no me siento apto para dar un consejo. Simplemente puedo dar cosas que a mí me sirvieron, ¿verdad? Que yo, Claro, un libro que te sirvió. Que yo arranqué con Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Muchos conocen y él explica, creo que conceptos hasta avanzados de manera muy simple, ¿verdad? No creo que haya sido únicamente yo el que haya arrancado con eso. Sé que muchos de los que están hoy muy bien formados, ¿verdad? Y encaminados arrancaron también con ese libro acá mismo en Paraguay, ¿verdad? Entonces yo arrancaría por ahí, pero por sobre todo explicarle o permitirme dar ese puntapié a la gente de que no se compliquen mucho, de que busquen ayuda, de que dos mentes piensan mejor que una, ¿verdad? Y que eso es simple. Entonces, nunca es tarde y nunca es temprano para arrancar. Busquen ayuda, asesórense y hagan las cosas como deben ser, porque los resultados de verdad convienen mucho más que el esfuerzo que hoy puedan ellos creer que pueden realizar, ¿verdad? Porque a veces está ahí, ¿verdad? Ellos creen y creen y creen y nunca hacen. Y a lo mejor antes de creer podrían empezar y darse cuenta por el camino que había sido, no era muy difícil la cosa y era mucho más sencilla de lo que creyeron, si es que van por el buen camino, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, José. Esto fue Café Prestige Podcast. Nos vemos en el próximo episodio.